Hola, ¿qué tal? Les habla Sama de Sama Viajes. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la energía eléctrica. Nosotros como viajeros normalmente queremos ir a lugares lejanos, lugares distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados y eso siempre es bueno, ¿no? Pero cuando nosotros viajemos tenemos que tener ciertos conocimientos que a lo mejor no nos vendrían a la cabeza si no es que pensáramos en viajar. Y este es un tema muy importante, las conexiones eléctricas cuando ustedes viajen. Normalmente nosotros donde vivamos tenemos una conexión donde siempre pues es familiar para nosotros, ya sea que tienes un conector para energía eléctrica que tiene dos pines o tres, que es la tierra también. Tú puedes llegar normalmente y conectar en cualquier lado durante toda tu estancia. A lo mejor llevas 18 años viviendo en el mismo país y nunca has tenido ningún problema para esto, pero resulta que un día quieres viajar a alguna otra parte, ¿no? Suponiendo que tú estás en América y quieres viajar hacia Europa, bueno, te vas a encontrar con algo muy especial que es que allá las conexiones eléctricas son distintas. En lugar de tener los dos pines en ranura, los van a tener los dos pines de forma circular. Y ya con eso tú vas a llegar y vas a decir, hoy no puedo conectar mis cosas que tengo yo aquí allá. ¿Qué pasa? Porque no puedo, ¿no? Y bueno, esto es muy importante que lo reconozcas porque si lo reconoces puedes prepararte para ello. Por ejemplo, lo primero que tenemos que decir de esto es que los conectores en diferentes partes son distintos y no porque sea uno mejor que otro, sino simplemente son distintos porque así se decidió en algún momento. Como muchas cosas que nosotros tenemos en este momento, sea donde estés, normalmente eso no lo decidiste tú cómo iban a ser. Normalmente incluso ni siquiera se decidió porque fuera lo mejor, sino simplemente porque hubo quien tomó la decisión de estandarizar las cosas y así quedaron, ¿no? Por ejemplo, en América nosotros normalmente tenemos una conexión a la red eléctrica y la red eléctrica donde nosotros nos conectamos normalmente está recibiendo entre 100 o 127 volts. Eso quiere decir son es una cantidad de energía específica que nosotros recibimos y también una frecuencia específica a la que la recibimos. Normalmente en América estamos a 60 Hz, que es 60 veces una onda de energía que llega en cada segundo, ¿no? Entonces, si ustedes están conectados a 100 volts, 120, 112, 117, no pasa nada. Sus dispositivos normalmente están preparados y dispuestos para trabajar a ese tipo de intensidad y también a la frecuencia en la cual está el sistema. Es muy importante que ustedes sepan, el sistema se mantiene siempre en esa frecuencia y es importante para que el sistema trabaje correctamente. ¿Ok? Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a Europa, en Europa la intensidad del voltaje es distinta. En lugar de estar a 100, 110, 112, 120, vamos a encontrar que estamos en 220, 230, 240, etcétera. Entonces, si se fijan, pues es el doble, digamos, de intensidad de voltaje y también la diferencia muy importante es que la frecuencia de la red eléctrica ya es en 50 Hz. ¿Por qué lo hicieron así? Pues porque así lo decidieron en algún momento dado. ¿Se acuerdan un poquito de lo que es las batallas entre Tesla y Edison y demás? Bueno, pues cada quien buscaba implementar lo que era lo que ellos estaban desarrollando y en este caso en algún momento dado en diferentes lugares pues decidieron que querían trabajar en diferentes frecuencias, en diferentes voltajes y para ellos es mejor y no está mal, no es mejor en general, sino que simplemente trabajan así. Así se estandarizaron y así se mantienen.
Tal vez en algún futuro podamos llegar a una estandarización global, no lo sé, tampoco es que sea tan necesario, pero podría pasar, ¿no? Y bueno, en Europa entonces decíamos que las conexiones son a 220, 240 volts y no es muy importante, por ejemplo, si tú no sabes qué significa eso. Solamente sepas que, imagínate que tú estás dedicado para comer eh, o tomar, imagínate que tú estás dedicado para tomar 1 litro de agua diario, ¿no? Y de repente te dan 2 litros y vas a decir, oye, no, yo no estoy preparado para eso. Yo estoy preparado para tomarme 1 litro. Bueno, algo muy similar es lo que pasa con los dispositivos electrónicos. Ellos están preparados para una cantidad, si tú les pones otra, pues obviamente puede pasar algo con estos. Lo primero que podría pasar es que no pudiera trabajar correctamente el dispositivo. Es decir, que no encendiera, ¿no? O lo siguiente que podría pasar, y esperamos que no sea lo que te llegue a pasar, es que truene literalmente lo que estés conectando a la red. Entonces quiere decir pues que le estás metiendo el doble de energía de lo que necesita y pues no lo soporta y truena tal cual. Entonces, tú tienes que prepararte si tú quieres ir a algún lugar y verificar qué tipo de conexiones hay. Si es una conexión con mayor cantidad de voltaje de la que tú estás, pues ver si tus dispositivos están preparados para ese tipo de voltaje. Si es una diferente frecuencia, ver si tus dispositivos están preparados para ese tipo de frecuencia. Y la verdad es que hoy en día la mayoría de los fabricantes tienen esta posibilidad de hacer sus dispositivos casi universales, vamos a decirlo así. Es decir, se pueden conectar a 100, 115, 120, 220, 240 volts. Y hay muchos dispositivos que pueden hacer eso. Sobre todo, y muy importante, por ejemplo, las computadoras. Las computadoras ustedes han visto que muchas de ellas, si no es que todas, tienen un cargador y el cargador viene con una cajita negra en la cual vienen muchísimas letras que normalmente no ponemos atención. Bueno, en esas letras en las que no ponemos atención nos dice que efectivamente los dispositivos están dispuestos para trabajar desde 100 hasta 240 volts en 50 o 60 Hz. Entonces, ese dispositivo tú lo vas a poder conectar tanto aquí, allá o acuya. Es decir, prácticamente en cualquier lado. ¿Ok? Entonces, si ese es tu caso, perfecto, qué bueno y qué padre. ¿Por qué? Porque lo siguiente es, cada lugar puede tener un tipo de conexión distinta. Y aquí ya no me refiero a la intensidad del voltaje, sino más bien me refiero a la parte física de la conexión. Entonces, hay lugares donde la conexión es en patitas verticales, que, que son dos patitas verticales y se conectan a un enchufe que tiene dos entradas. O puedes tener un enchufe con dos patitas verticales y una redonda. O puedes tener una conexión con dos patitas redondas. Entonces, cualquiera de los casos que sea, tú tienes que saber a dónde vas y qué tipo de conexiones. Normalmente la mayoría de las personas pueden, digamos, podríamos salir del problema si tenemos un conector universal, ¿no? Hay muchos conectores universales que ustedes pueden obtener a través de diferentes medios. Pueden comprar en una tienda especializada de viaje, por ejemplo, y listo. Ya ustedes se salvan, pueden comprar un universal. Pero bueno, si ustedes no van a estar viajando por diferentes partes del mundo y solamente quieren ir a ciertos lugares específicos, pues pueden buscar a lo mejor un adaptador específico para el lugar donde van. Puede ser incluso más pequeño de tamaño y mucho más cómodo de llevar en cualquier lugar. ¿Ok? Entonces, la idea aquí es
sepamos a dónde vamos a ir y con eso también pues preparémonos para ir. Entonces, dos cosas que ustedes tienen que revisar antes de hacer su viaje, muy rápidamente y recapitulando es, ¿puede mi dispositivo, puede mi equipo, puede mi lo que sea conectarse a 100, a 120, a 220, a 240 volts? Si lo dice en la etiqueta, perfecto, ya estamos un paso adelante. Si me dice que no puede conectarse más que entre 100 y 120, porque también son los casos, y aquí déjenme que les digo, uno de los casos muy importantes que llegan a no tener esta opción son los artículos, por ejemplo, las planchas de cabello. Entonces, si tú eres una viajera frecuente y eh, te gusta plancharte el cabello o es algo que haces en tu rutina, trata de ver que cuando compres la siguiente plancha sea una plancha que pueda ser utilizada de 310 hasta 240 volts en 60 y en 50 Hz. Eso es bien importante porque un viajero también tiene que tomar en cuenta esto cuando va a comprar algo, ¿ok? Es, es parte de ser viajero, es estar preparado, porque si no, entonces vamos a tener que estar comprando o vamos a llevar cosas que ni siquiera vamos a poder utilizar en el destino y eso es sumamente impráctico. Acuérdense que cualquier cosa que metemos en nuestra maleta ya nos ocupa espacio y es un espacio que a lo mejor podríamos haber necesitado para algo distinto. Entonces, por ejemplo, una plancha de cabello puede estar a 120 volts con 60 Hz y ya sabes que esa plancha tú no lo vas a poder utilizar en Europa, por ejemplo. Y que si te la llevas y le pones un adaptador, lo más probable es que esa plancha la pierdas. Entonces, preparémonos y veamos y no lo hagamos. ¿Por qué? Porque lo primero es, vas a llegar, la vas a conectar, le vas a poner tu adaptador, lo pones a la red y no te va a funcionar. Se va a quemar a lo mejor o va a tronar como ya dijimos, lo vas a perder. Entonces, primero perdiste un espacio de tu maleta que podías haber utilizado desde el inicio. Segundo, vas a perder el dispositivo como tal. Tercero, tal vez lo quieras, lo necesites o sea algo que utilices mucho y lo tengas que volver a comprar en el lugar. Y las compras que hacemos en lugares donde no conocemos normalmente pueden llegar a ser un poco más caras. Pero bueno, dejando atrás de que pueda ser más caro o pueda ser hasta más barato, estás gastando en algo que tú ya tenías. Y que luego si lo compras en el lugar de destino, imagínate que te estás comprando ahora algo que está funcionando para la red eléctrica en la que estás. Y regresas a tu lugar de origen y ahora ese dispositivo no va a servir en tu lugar de origen. Entonces vas a tener que volver a gastar. Un viajero frecuente o un viajero más adaptado tiene que tener en cuenta esto y decir, ¿sabes qué? Si quiero puedo gastarlo, ok, pero debo ser más inteligente y entonces en lugar de gastármelo en estas cosas que a lo mejor ya tengo, me la gasto en cosas que no tengo o experiencias o en comida. Para mí, en los viajes, lo mejor que puedes hacer es gastar en comida, ¿no? ¿Por qué? Primero porque necesitas comer y segundo porque experimentas cosas buenas, cosas distintas y a lo mejor cosas muy ricas. Entonces, eso, ¿no? Entonces, finalmente ya para cerrar un poquito esto, es muy importante que revisemos. No es suficiente con que tengamos el adaptador para la conexión física, sino que veamos que el dispositivo lo soporta, el tipo de conexión que va a haber ahí. Adaptémonos un poquito, conozcamos otro poquito más. Incluso si tú, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Yo no sé de este tipo de cosas, yo no me quiero meter a ver.
sé prácticos. Normalmente siempre tenemos a alguien que puede ayudarnos, que nos puede decir, ¿sabes qué? Esto sí va a funcionar allá, sin problema, llévatelo. O sabes que esto no va a funcionar allá porque el voltaje es distinto, no te lo lleves. O si realmente necesitas eso que estás teniendo ahí, si realmente lo necesitas, también hay adaptadores que también hacen este cambio de voltajes o de frecuencias. Y son obviamente un poco más caros, son un poco más estorbosos porque tienen que tener transformador y demás, pero pues los puedes utilizar, ¿no? Y entonces si realmente lo necesitas, entonces sabes que necesitas también desde antes, pues buscar un adaptador que te va a dar estas ventajas, ¿ok? Entonces, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio del podcast. Como les decía, yo lo que busco pues es que ustedes tengan un poco más de información para que cuando viajen pues tengan mejores viajes, viajes más placenteros. Por ejemplo, que no en su viaje lleguen y, como les decía, pierdan un dispositivo, compren otro, luego regresen, tengan que comprar otro, etcétera. Entonces simplemente disfruten los viajes, y para disfrutarlo lo mejor que pueden tener es un poco más de conocimiento. Espero que se los haya brindado en este podcast y los espero en el siguiente. Recuerden visitar nuestra página de Sama Viajes, sama-medioempresas.com, diagonal Sama Viajes. Ahí van a encontrar información también en el blog y algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que estamos hablando aquí. Están directamente en el blog para que los puedan ver. Es la información muy similar, no es igual, pero es muy similar, y entonces eh, pues ojalá que la aprovechen, ¿no? Espero que les haya gustado otra vez. Me despido, Sama de Sama Viajes. Espero que lo pasen muy bien. Cuídense. Hasta luego.